Hola, soy el doctor Lorenzo Díaz Salazar. Hoy vamos a hablar sobre diabetes y riesgo cardiovascular en la práctica clínica. Siempre agradecido con el comité organizador de este primer Congreso Internacional Virtual de Medicina Interna. Esperemos de que lo que comparta con ustedes pueda servirles en su práctica clínica. Hablando un poquito de epidemiología, fíjense que en los Estados Unidos, en estimaciones que se hicieron en el 2015, 4.6 millones de adultos de 18 a 44 años eran diabéticos. 14 millones de ellos estaban dentro de las edades de 45 a 64 años. 12 millones arriba de 65%. Esto representaba, o más, ¿verdad? Esto representaba alrededor del 25%. Pero resulta que alrededor de 7 millones de estos adultos no informaron que tenían la condición o desconocían que tenían esa condición. Es una gran cantidad de personas que están en riesgo cardiovascular al ser diabéticos. Fíjense bien, dentro de la epidemiología y la prevalencia, la mayoría se encuentran dentro de los no hispanos blancos. Eso tiene 7.1%. Dentro de los indios americanos es la mayor población en Estados Unidos que tiene diabetes. Los hispanos se encuentran en un tercer lugar después de las personas de raza negra. Fíjense bien las edades comprendidas, como lo vimos en la diapositiva inicial. El 60%, el 23% está arriba de los 60 años, las edades de ser diabético. Miren algunas de los riesgos que implica ser diabético y cómo nosotros podemos reducir ese riesgo cardiovascular en la clínica. Muchos de los diabéticos tienen LDLs muy altos. La guía, el Standard Care del ADA, dice que los pacientes debemos buscar tener un goal de un LDL menor de 100 miligramos sobre decilitro en los pacientes que son diabéticos. En los pacientes que son mayores de 40 años y tienen arriba de 135, nosotros debemos tratar de reducir de un 30 a un 40%. Dice de que en los pacientes diabéticos el goal deberíamos llevarlo a menos de 70% por el alto riesgo cardiovascular. Existen estudios donde se trató de mantener controlada la glucosa en sangre, ¿verdad? Con un control intensivo, y decía de que esto reducía el riesgo cardiovascular en un alto porcentaje. Por ejemplo, si se tenía controlada la glucosa en sangre, cualquiera de las causas de muerte por un evento mayor se reducía a menos del 12%. La muerte en los diabéticos se reducía en un 10% al tener controlada el azúcar. El infarto de miocardio se reducía alrededor de un 10%, la enfermedad microvascular alrededor del 25% con el control de la glucosa. Lo que sí aumentó es que como aumentaba los riesgos de hipoglicemia, el stroke aumenta el riesgo al tener el control intensivo de la glucosa. Entonces, hasta acá, controlar el LDL es mandatorio según las guías del ADA. Según el UKPDS, el control intensivo mejora la mayoría de los efectos adversos mayores, ¿verdad? En los pacientes de los riesgos mayores cardiovasculares, exceptuando el del stroke por el riesgo de hipoglicemia. También se hizo un estudio, el estudio en el UKPDS, en los pacientes que están en sobrepeso, ¿verdad? Y resulta que al igual que con el control alto glucémico, se encontró que al usar metformina de manera intensiva, se reducía alrededor del 32% cualquier efecto mayor, ¿verdad?, cardiovascular. En los pacientes diabéticos se reducía en un 42% el riesgo de muerte, de infarto 39%, de stroke 41% y de enfermedad microvascular en un 29%. O sea que el uso de metformina en el paciente con sobrepeso en la práctica clínica hace que
reduzcamos los riesgos de los efectos cardiovasculares mayores. También se hizo mantener en el diabético un control intensivo de la presión arterial, reduce cualquiera de los riesgos en un 24%, el riesgo de muerte en 32%, el infarto en 21%, el riesgo de falla cardíaca lo reduce en 56%, el stroke en 44% y la enfermedad microvascular en un 37%. Entonces, fíjense que un control de presión arterial, control de los lípidos, control del sobrepeso y de la glucosa en sangre mejora en la práctica clínica a cada uno de nuestros pacientes. Prácticamente aquí estamos dando las conclusiones de esta charla, pero vamos a utilizar algunas herramientas que ustedes les pueden ayudar en su consultorio o en la emergencia para poder evaluar a estos pacientes. Tenemos un paciente de 50 años que fue diagnosticado como diabético hace un año, está hipertenso, no está tomando tratamiento, tiene un colesterol de 268, entonces decidió que va a hacer ejercicio y correr. Un LDL bajo, un HDL bajo, un LDL alto, triglicéridos altos, glucosa alta y todavía no tiene control metabólico. Entonces le aplicamos una calculadora que es el ASCVD, colocamos la edad del paciente, su sexo, la raza, presión sistólica y diastólica, colocamos los niveles de colesterol total, el HDL, luego el LDL. Todo esto es una herramienta que podemos tener en nuestros celulares. Si ustedes ven, se coloca que si es diabético, que si es fumador, que no está en tratamiento para la presión arterial, que no está usando estatinas ni tampoco está usando aspirina. Nos da que tiene un resultado de 35.7, es un alto riesgo cardiovascular y un riesgo total de vida más del 69% para tener un evento cerebrovascular, un infarto coronario. Como no estaba en ninguno de los tratamientos, entonces nos vamos y la calculadora nos permite determinar si usamos cualquiera de las terapias. Si le decimos que deje de fumar, inmediatamente baja a un 26%. Si usamos estatina, baja al 19%. Si le controlamos la presión, a un 14% de riesgo. Y si usamos aspirina, a un 12.9%. De un 35% bajamos a un 12%. Entonces, usar las terapias, la calculadora nos dice si usamos estatina, si lo combinamos, si la combinación estatina, dejar de fumar, uso de aspirina y control de la presión nos llega a un 12.9%. Entonces la calculadora es muy completa, solo rellenamos los datos del paciente y podemos tener esa estimación. Y lo podemos tener en nuestros celulares. Así que las recomendaciones que dimos al inicio del control de la glucosa, el control de la presión arterial, el control de los lípidos y el cambio en el estilo de vida benefician a nuestro paciente llevándolo desde riesgos muy altos a un riesgo más manejable de presentar en los próximos 10 años un evento mayor cardiovascular. Miren qué sucede con las mujeres. Coloco a una de las diabéticas más famosas del mundo. Es una paciente, bueno, las mujeres nunca dicen su edad, desconocemos hasta este momento la edad. Está hipertensa, no está tomando su tratamiento, tiene un colesterol de 210, tiene una PCR de 0.6, un HDL bajo, un LDL alto, triglicéridos altos, glucosa alta y no está en control metabólico en este momento. Entonces, desde ya tenemos una diabética, es mujer, entonces tienen algunas particularidades. Entonces, preguntas para el público. Che, si es mujer, ¿qué hacemos? ¿Se aplica el mismo score? Las mujeres siempre tienen sus propios scores, pregúntenle a Reynolds. Entonces, la respuesta correcta es pregúntenle a Reynolds. Fíjense bien, pero para preguntarle a Reynolds necesitamos meternos en la internet y averiguar alguna información sobre Halle Berry. Colocamos el nombre en Google. Halle Berry tiene en este momento 55 años, nació el 14 de agosto de 1966. Nació en Cleveland, Ohio, entonces ya tenemos nosotros la información de ella para poder colocarla en el score de Reynolds que está diseñado para el riesgo cardiovascular en mujeres. Colocamos la edad de Halle Berry, 55 años.
Su presión sistólica, el antecedente de ser diabética. Colocamos la hemoglobina glicosilada de esta paciente que no estaba en control, es fumadora, la hemos visto fumar. Tiene un HDL, lo colocamos que es bajo, un colesterol total alto, nos piden la PCR que se mide de 0 a 0.3, lo normal ella tenía 0.6 y eso nos da un riesgo de un evento mayor de 19%, que es bastante alto. Pero ¿cómo interpretamos este score para una mujer diabética? Lo interpretamos de la siguiente manera. Si la clasificación de riesgo es menor de 5, hay poca evidencia de que debemos usar estatinas en ella. Si tiene de 5, pero menor de 10, es beneficioso la terapia con estatinas con el costo, ¿verdad? O sea, es mejor prevenirlo, darle la estatina a que tenga en los próximos 10 años un evento mayor. Si tiene de 10, pero menos de 20, debemos usar las pautas de tratamiento, ¿verdad? De la guía americana de lípidos. Se recomienda encarecidamente decirle de que debe usar, que debe cambiar su estilo de vida, hacer ejercicio, dejar de fumar, tomar su tratamiento para la presión arterial, tomar su tratamiento con estatinas por el alto riesgo cardiovascular. Y si es mayor de 20, hacemos énfasis en el estilo de vida y usamos todas las terapias. Lo vimos en la calculadora de la ASCVD, que nos iba mostrando cada uno de los porcentajes que va bajando nuestro paciente con respecto a las medidas que estamos tomando. Recuerden, las medidas: dejar de fumar, usar estatinas, usar aspirina en estos pacientes con alto riesgo vascular y control de la presión. Vimos en las conclusiones que presentamos al inicio que un adecuado control glucémico, un adecuado control de la presión arterial, el tener en control los lípidos, eso permite que nuestro paciente reduzca sus riesgos cardiovasculares. El único que no se reducía era con el control intensivo de la glicemia, era el stroke, porque el riesgo de hipoglicemia, pero para el resto son beneficiosos. También existen las tablas europeas, son un poco complicadas de usar porque tenemos que estar usando este tipo de tablas en las cuales se presentan las presiones sistólicas de los pacientes, se dividen en si son hombres o son mujeres, si son fumadores o no fumadores, la edad de los pacientes y la cantidad de colesterol que tienen. A modo de resumen, fíjense bien que, como estamos hablando de los pacientes diabéticos, la mayoría de las tablas o scores asignan un riesgo cardiovascular alto en la mayoría de los scores a los pacientes. Fíjense bien, un paciente puede llegar a nuestro consultorio con una presión normal alta, según esta clasificación, de 130 a 139, sin ningún otro factor de riesgo, entonces se mantiene bajo hasta que llegamos a presiones sistólicas arriba de 180. Pero cualquier factor de riesgo asociado de daño que tenga enfermedad renal crónica, que sea diabético, de inmediato lo coloca en un riesgo moderado a un riesgo alto. Entonces, por eso es que la asignación de riesgo cardiovascular en cualquiera de los scores siempre van a dar una categoría alta a los pacientes que sean diabéticos. Volvemos a explicar lo que de inicio mencionamos. Un control adecuado de la presión arterial en nuestro paciente diabético reduce cualquier tipo de evento cardiovascular mayor. Un control de los lípidos en el diabético tratando de llegar a menos de 70 el LDL es nuestro gol estándar. En un paciente que tiene arriba de 135, lo que hacemos es reducir del 30 al 40% según la guía. Si tenemos un control glucémico, tenemos que tener la precaución que el único que no se reduce es el stroke. ¿Por qué? Por el riesgo de las hipoglicemias. Cualquiera de las tablas que usemos para riesgo cardiovascular va a asignarle a los diabéticos siempre un alto riesgo, por lo cual debemos hacer hincapié en que nuestros pacientes deben tener actividad física y hacer los diferentes controles de los factores de riesgo.
Es importante conocer las escalas como el ASCBD para que nosotros podamos determinar cuáles son los porcentajes de riesgo de nuestros pacientes a 10 años, pero también podemos ver la suma de las terapias que podemos ir haciendo. Hacer deporte, control de la presión arterial, uso de estatinas, uso de aspirina, en cuanto baja nuestro porcentaje de riesgo. Esa calculadora se puede usar en mujeres, sí, pero también tenemos el score de Reynolds, que es específico para el riesgo cardiovascular en las mujeres. Tenemos un algoritmo que lo podemos encontrar en los Standard Care de diabetes mellitus para el tratamiento de la presión arterial. En los pacientes que ya tienen establecido un riesgo cardiovascular o tienen falla renal, ¿verdad? En algún tipo de estadio, es preferiblemente usemos en los que tienen falla cardíaca o que predomina, ¿verdad? La falla cardíaca o la falla renal. Podemos usar los SGLT2. ¿Por qué? Porque ya se demostró en algunos estudios que previenen la falla cardíaca. Si no conseguimos nosotros que la hemoglobina glicosilada en estos pacientes esté bien, podemos considerar agregar otras medidas como los DPP4, la insulina basal. Eso es los que predomina la falla cardíaca. En los que no tienen un predominio, usamos podemos usar en una rama los GLP-1 para disminuir el riesgo cardiovascular, los SLT2, ¿verdad? Si estos no logran tener el target de bajar la hemoglobina glicosilada, entonces podemos hacer combinaciones entre ellos y usar la combinación de insulina. En los pacientes que no tienen ningún riesgo, siempre tratamos de evitar la hipoglicemia, usamos monoterapia de inicio, luego hacemos combinaciones. Si no logramos llegar al control, entonces usamos combinaciones hasta con 3 medicamentos. Debemos hacer hincapié en que los pacientes deben bajar de peso, hacer ejercicio. Recuerden que entre más rápido iniciamos los hipoglucemiantes, o la insulina, disminuimos el riesgo de eventos mayores en nuestros pacientes. Muchas veces en nuestros países, por el costo de los otros fármacos, se pueden usar sulfonilureas, entonces siempre teniendo en cuenta la función renal de nuestros pacientes y el riesgo de hipoglicemia que tienen. A modo de resumen, esto está en el Dynamate Plus. En el Dynamate Plus dice que los adultos de 40 a 75 años debemos evaluar de manera rutinaria el riesgo cardiovascular, ¿verdad? Se calcula a través de las calculadoras de la ASCVD y nos da un riesgo, el riesgo de tener un SB o un infarto o cualquier evento mayor en los próximos 10 años. Esto es un nivel de evidencia B, la utilización de esto, y es clase 1. En los adultos de 20 a 39 años debemos considerar la evaluación de los riesgos cada 4 a 6 años. Es una clase 2A, un nivel de evidencia B. Si el riesgo a los 10 años es entre 5 y 7.5, el riesgo es intermedio. Si el 10 es mayor de 7.5 o menor de 20. Y considerar factores adicionales, ¿verdad? Como el hacer ejercicio, usar estatinas, usar la aspirina, control de la presión arterial y el control glucémico. Hasta acá, espero que haya sido de mucho provecho esta charla, que puedan utilizar esta información en su práctica clínica con sus pacientes. Hoy fue un muy buen día para aprender. Me gusta siempre cerrar con esta frase de Benjamin Franklin: cuéntamelo y lo olvidaré, enséñame y lo recordaré, involúcrame y aprenderé. Espero haberlos involucrado en esta conferencia y que haya sido de su agrado y que tenga utilidad para ustedes. Siempre agradecido con el comité organizador por tenerme en cuenta y muchas gracias. Nos veremos pronto y se les quiere mucho desde acá, desde Honduras.